Oh, hola familia, qué gusto saludarlos. Es un placer volver a saludarnos, vernos de nuevo. Y por favor, háganos el favor de compartir. Tome su tiempo para compartir esta verdad. Entonces, estoy un poquito aquí. No me sale la transmisión. Pero bueno. Para que comparta, esposo. En eso estoy, por eso entramos poquito antes para darnos el tiempo para compartir. Les saludamos con mucho cariño y mucho gusto, Ahí está. pero todavía no puedo compartir. Vamos a ver. Mientras yo intento, ¿qué le parece si usted va saludando a todas las personas que... Sí, ya están aquí. Ya está Michelle ¿Quién Ugarte, está? Rosa Talavera, Arturo Magaña, saludándote, Erika Sosa, también Perlita de Delicias, que cumpleaños, le mandamos un fuerte cumpleaños, abrazo. Perlita, Sí, un fuerte ella es abrazo. una de las maestras de allá de Delicias, les mandamos un fuerte abrazo. También está Bulmaro Amaya, saludos Bully, se le extraña, Cristina Cadena, Dora Barraza, Leti Amaya, Fátima Inostroza, Dora Barraza, pues qué gusto saludarlos. Por favor, háganos, tómese su tiempo para compartir estas verdades que como hemos aprendido, vamos a estar atentos a esta enseñanza porque es algo que nos interesa a nosotros también, pero también como familia, estar atentos a todos los ismos. Vamos a continuar con los ismos. ¿Qué son los ismos? Como habíamos estudiado anteriormente, el humanismo, cuáles son las características. Ahora estamos viendo lo que es la religión, qué es lo que abarca la religión, qué es la religión. Entonces, pues, estemos ahí al pendiente. Lidia Montelongo también está, Andrea Migón, Lupita Díaz, Ana Berta de Santiago. ¿Quién más está por ahí? Jorge Valles, declaramos que eres sano completamente. ¿Quién más está por ahí? Alberto Esparza, Marisol Jara, Jorge Duarte, y bueno, pues les mandamos saludos y abrazos para cada uno de ustedes. Pues no pude compartir, porque no sé, estoy transmitiendo desde Agua Viva para las Naciones y no de Rafael Ugarte, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, al cabo ya estamos los que tenemos que estar, después vemos ahí qué es lo que está pasando. ¿Cómo le anda yendo, esposa? Muy bien, esposo, muy contenta. ¿Qué comió ahora? Sí comí. Ah, sí le gusta comer. Sí comí. Qué bueno. Pues bueno, está Julio Lara, Valles, Eliana Carreras, tantas personas. Les pedimos que compartan. Les voy a pedir, la señora Marisol, mire, ahí está saludando, tan querida, Irma Castillo. Voy a intentar nuevamente poder compartir. Denme un segundito mientras usted saluda a más personas, esposa. ¿Qué le parece? También está Julio Lara, bueno, ya lo saludaste. Eliana Carrera. ¿Quién más? Ana Macha también está. Bueno, pues se les extraña a todas las personas que están aquí de Delicias, de aquí de Chihuahua. Sabemos que todavía es el tiempo de estamos aquí en el estado de Chihuahua en semáforo rojo. Todavía no podemos salir, pero no hay nada que nos pueda impedir que nos podamos comunicar por medio de por esta tecnología, que gracias a Dios por esta tecnología, y también conectarse todas las personas que nos están viendo desde Canadá. Andrea Migón está en Canadá, hasta del norte a sur y del este al oeste. Entonces, pues estemos atentos a estas enseñanzas. También está Selene Macías, Juan Carlos Baltasar, qué bueno que nos están viendo. El pastor Sergio Ugarte también está ahí pendiente. ¿Y ya pudiste o todavía? Pues no pude, pero ya nos vamos a arrancar así. Déjeme nada más, no sé qué está pasando. Vamos a Rafael Ugarte Talavera. Y vamos a iniciar. Bueno. No sé si se esté bien la cámara, porque está como... Perfectamente, mire, ¿no? Ahí sí. Nos vemos. Y luego se ve usted muy guapa, así es que vamos a empezar. Bueno, estamos viendo definitivamente cuáles son las características del reino.
qué expresa la iglesia cuando está en el reino, y lo que expresa la iglesia está ligado a Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Estamos viendo de una manera, híjole, como nunca antes, esposa, cómo el sistema está completamente en contra de todo lo que tiene que ver con el reino. Entonces el sistema del mundo, por medio de los medios de comunicación, de filosofías, ataca todo lo que esté bajo el señorío de Cristo. Usted se ha dado cuenta, familia, cómo cuando usted habla de Dios no hay problema, pero cuando habla de Cristo, algo pareciera que se activa. Otra cosa, sí, cuando habla de Jesucristo, cómo también nos damos cuenta de cómo la sociedad habla de Dios de acuerdo a lo que quiere creer de Dios, pero realmente no cree todo lo de Dios. Vemos ahora, sin meternos en cuestión de política, pero cómo hay una agenda en las naciones. Esto es una agenda que está bien estructurada para impulsar ideologías como la ideología de género, el aborto, despenalizar cierta edad para tener relaciones sexuales con niños. Realmente esto es una cosa terrible, esposa, lo que está pasando en las naciones. Es algo muy, muy feo lo que está ocurriendo, y lo repetimos, es algo completamente orquestado, no es casual. Los países que generan influencia en Latinoamérica como Estados Unidos, precisamente por eso es que para nosotros, sin meternos en política, pero sí ver cómo este país siempre ha influenciado para bien o para mal en los países latinoamericanos. Por eso lo que está pasando ahorita en las cuestiones electorales, pues le ponemos atención. Realmente, lo repito, hay una agenda globalizada para que todo lo que tenga que ver con el señorío de Cristo sea quitado. Pero bueno, tenemos también una certeza, esposa, de que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, e históricamente hay algo, todo lo que se ha puesto contra el reino, ¿qué cree que le ha pasado? Desaparece, se ha vencido. Entonces no hay que tener miedo de lo que está pasando en estas agendas globalizadas, pero sí estar atento. ¿Cuál es nuestra participación como la iglesia? Pero teniendo la certeza de que el reino de Dios es un reino inconmovible. No hay ningún poder que vaya a frustrar los planes del rey. No existen. Claro. De hecho, el Salmo 2:6 dice que inclusive el mismo Dios se reirá de ellos, de todos los que conspiren contra el Señor. Entonces, bueno, veíamos que fuerte es el humanismo. Hablábamos del humanismo nada más para recordar un poquito. El humanismo es una filosofía de la vida no teísta, o sea, no cree en Dios, y no religiosa, basada en el principio de que los seres humanos son responsables de darle significado y propósito a sus vidas, confiando en sus humanas capacidades de la razón, ciencia, experiencias personales y relatos históricos que dan soporte a sus valores éticos y morales y responsabilidad en cuanto a los recursos naturales y sociales. Entonces el humanismo no reconoce a Dios, y veíamos que lo peligroso de esto, para recapitular, es que para el humanismo, esposa, el mismo hombre genera su propósito, y ese propósito que el mismo hombre se genera le da significado de vida al propio hombre. ¿Qué veíamos de esto? Que entonces, al no considerar que hay Dios, no considera que hay un propósito divino. No hay un orden establecido por Dios, no hay tampoco un plan hecho por Dios. El hombre está a expensas completamente de lo que ellos quieren, de lo que él quiere, de lo que el mismo hombre se proyecta. Y esto sí ha permeado en la iglesia. Claro. Ha permeado de una manera terrible en la iglesia, porque hacíamos un análisis la semana pasada con nuestros alumnos de que en muchas congregaciones no se habla del propósito eterno, no se habla del propósito de Dios, se habla ahí por encimita de la voluntad de Dios, pero no del propósito como un plan completo. Y entonces se le enseña al hombre, adentro de ser un buen cristiano, pues encontrar su propósito, donde no se alinea al propósito de Dios porque ni lo conoce. Entonces, ¿han penetrado el relativismo moral? Sí ha penetrado en la iglesia. ¿Ha penetrado el humanismo? Sí ha penetrado el humanismo, pero también veíamos que no hay nada que haya penetrado tanto
en la iglesia y en las congregaciones como la religión. Decíamos la semana pasada, les pedimos a todos que nos hagan el favor de compartir, porque vamos a aprender muchísimo, muchísimo de veras. Vamos a aprender de qué es lo que no debemos permitirnos que se nos contamine la mente. Y hablábamos de que la religión sí ha permeado fuertísimamente en la iglesia. La religión, esposa, pero también la religiosidad. Sí, que son dos conceptos diferentes. Están ligados, pero son diferentes. Vamos a ver entonces qué es la religión. Estábamos hablando en este repaso que la religión es el esfuerzo humano de alcanzar a agradar a Dios para ser aceptado por Dios, ¿sí? El hombre llegando a Dios, ser aceptado por Dios por su propio esfuerzo, su propio mérito, y ya al haber alcanzado a Dios, alcanzar su bendición, ¿sí? Pero por medio de su comportamiento o mérito propio. Decíamos cosas muy fuertes la semana pasada, esposa, que la religión, así tal cual, por concepto y por práctica, si no lleva a la gente a tener el nuevo nacimiento, que generalmente no lo hace, la religión no lo hace, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Mantiene a la gente en pecado. Yo sé que esto es algo muy fuerte, pero lo único que puede quitar el pecado del hombre es Cristo, ¿sí? Porque no es lo mismo el pecado que los pecados. Saludamos ahí al pastor Sergio Ugarte, a María Eugenia Recabal desde Chile, a Luz Dari Suárez, dice que esto es tremendo. Sí, Luz Dari, es fuertísimo lo que acabamos de decir. Por eso la religión, como una práctica del esfuerzo humano para llegar a Dios, sin considerar el nuevo nacimiento, sin considerar a Cristo, mantiene a las personas en un estado de pecado. El único que puede quitar ese estado de pecado por naturaleza y por una posición legal es Cristo, ¿sí? El que perdona el pecado, pero quita el pecado. Entonces, precisamente por eso Jesús decía que si la justicia de las personas no pudiera ser mayor que la de los fariseos, le pregunto, ¿los fariseos eran religiosos? Muy religiosos. Muy religiosos, muy estrictos, pero no comprendieron que Cristo era el camino y que Cristo era la solución al pecado. Entonces recuerde, queridos alumnos, que el pecado no es lo mismo que los pecados. El pecado es un estado legal, ¿sí? Y un estado que no tiene la presencia de Dios en él. La ausencia de Dios es equivalente al pecado. La religión, otra vez, que no lleva a la gente a la experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, mantiene a la gente en pecado. Esto es durísimo, ¿sí? Y sí, la religión sí ha permeado también en la iglesia. Pero voy a hacer un paréntesis. Saludamos a Marcela y a Miguel Cáceres, pastores allá de la Red de Agua Viva en Argentina. Ha permeado más la religiosidad que la religión en la iglesia. ¿Sí, esposa? Sí. La religión, ojo, para que usted pueda definir ya principios de la religión en una congregación, es cuando a la gente se le dice que si no pertenece a una denominación pierde su salvación. La salvación no está ligada a ninguna denominación, ¿sí? Entonces, cuando una denominación le diga a usted, es que si no perteneces a nuestra denominación, pierdes tu salvación o no accedes a salvación, esa es religión. Están sustituyendo a Cristo, ¿sí? Una mentira. Una mentira, pero eso es religión. Sí. También cuando a la gente le dicen que si se va de un lugar y pierde la bendición, son principios de la religión. Porque la bendición no la tenemos en ninguna denominación ni en ninguna religión. La bendición nos fue dada, que es Cristo, ¿sí? Nuestra bendición es Cristo. Entonces, estos son principios de la religión, y una característica de la religión es que controla y manipula, ¿sí? Entonces, mientras no exista una recreación, el nuevo nacimiento,
el cambio de naturaleza, podemos decir que la gente practica una religión, ¿sí? Y entonces los mantiene, vuelvo a repetir, si no hay nuevo nacimiento, mantiene a la gente en un estado de pecado. Esto es terrible, ¿sí? Por eso Jesús les decía que los fariseos trabajaban para tener adeptos a su religión del fariseísmo, ¿sí? Pero dice que los hacía, que una vez que lograba tener adeptos, los hacía doblemente candidatos al infierno. ¿Estaba exagerando el Señor? No, no estaba exagerando. Es que nadie, si una persona no nace de nuevo, no tiene acceso a la vida eterna. Así de sencillo. Por eso Cristo es el camino, es la verdad y Cristo es la vida, es el Zoe. Cristo es la vida eterna. Saludamos a Marisol, dice, también se les dice que estarán en maldición si se van. Claro, son principios de control. Saludamos al ingeniero Arrieta, nuestro querido Inge, que lo queremos tanto. Dice Luz Dari, hace poco una señora me decía que tenía temor que le habían dicho que si no se volvía a la congregación ya no iba a ser bendecida. Son principios de control. Eso, de una u otra manera, es la intimidación religiosa. Decía el pastor Sergio, terrorismo espiritual. Así es, terrorismo espiritual. Sí, por eso es importante y es vital que conozcamos cuál es nuestra realidad ahora en Cristo. Así para es. que no haya ni manipulación, ni control, ni intimidación tampoco. Ahora, ¿qué es la religiosidad? Aquí vemos también que la religiosidad está ligada a la religión porque mantiene los mismos principios. ¿Sí? La religiosidad busca la bendición, fíjese qué terrible otra vez, por obras humanas y mantener su salvación por su comportamiento. Por comportamiento externo. Es un comportamiento. Entonces, si ellos mantienen, esta es religiosidad. Si yo mantengo un comportamiento de acuerdo a las normas de la religión cristiana, mantengo mi salvación. ¿Sí? Si yo practico los ritos de la religión cristiana, también soy bendecido. Por eso es que vemos todavía en la gente que no entiende su realidad en Cristo, ¿sí? El Dios te bendiga todavía lo estamos viendo. Claro. No se saben bendecir. Por eso, cuando no se comprende ser bendecido, es altamente manipulable. Dice Arturo Magaña, es el afán del hombre para ser bueno, ¿sí? Para ser bueno, para agradar a Dios, en su propia naturaleza, imagínate, en sus propias obras. Normas, costumbres y ritos religiosos, eso es religiosidad. Dice el pastor Michael Giovanni, pastor de la Red de Agua Viva allá en Guayaquil. Él dice que la religión suplanta la identidad, por supuesto, también. Dice Marisol, la religión es el hombre intentando llegar a Dios por sus propias obras, sí. Pero la religiosidad, otra vez, ya es la práctica de la religión para mantenerse salvo, para tratar de con esos ritos y esa rigidez agradar a Dios, y siguen buscando la bendición por comportamiento. Obras y comportamiento. Sí, entonces hay diferentes grados de religión aquí, esposa, de religiosidad. Vemos la religiosidad. Cuando no se entiende los derechos que se tienen de hijo, entonces la religiosidad, para alcanzar un mayor nivel de santidad, ¿qué cree que hace? Pues están llevando todos los estatutos establecidos por el hombre. Sí, pero se hacen sumamente estrictos en su vida. Entonces que pueden provocar llevar una doble vida. Generalmente lleva una doble vida. La religiosidad, ya estamos hablando aquí del tema de religiosidad, lo que hace es que se exigen cosas para, fíjese nada más, para ser santos. La pregunta es, ¿nosotros cómo llegamos a la santidad? Aquí. O sea, ¿ellos qué creen para llegar a ser santos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cumplir con ritos, tradiciones y comportamiento humano. Vamos a preguntarle aquí a nuestros alumnos, nosotros, ¿por qué somos considerados santos por Dios? Esta pregunta es muy importante, porque la Escritura dice que los hijos de Dios siempre nos dice santos. A los santos, santificados. Si alguien nos puede decir, por favor, yo le voy a invitar unos tacos de tripitas, porque así nos dijo Hasi, que tienen que ser tacos de tripitas, que pollo ya no. ¿Por qué los hijos de Dios, fíjese bien,
sin ningún acto personal, somos descritos como santos en la Biblia? Vamos a esperar a ver quién la contesta. Usted espérese tantito, sí, no la conteste, claro, ¿sí? No. Dice el pastor Sergio, por medio de la religiosidad creen que alcanzan el favor de Dios. Sí, efectivamente. Arturo Magaña, Cristo es nuestro boleto a la santidad. Sí, porque Cristo vive en nosotros. Sí, pero falta todavía una respuesta todavía más precisa. Lucero Salgado manda saludos igualmente. Porque hemos sido justificados ante Él. Sí, porque habitamos en el Hijo. Sí, por medio de Cristo. Sí, porque fuimos justificados por Cristo. Sí. Pero aquí está faltando, Cristo nos hizo santos, sí, Gladys Ochoa, porque Cristo está en nosotros, sí, pero la realidad es que nosotros fuimos recreados, otra vez, ¿sí? Esto es bien importante. Recreados y justificados significa que en esa recreación, cuando fuimos recreados en Cristo, en el nuevo nacimiento, nuestro espíritu recreado es santo. Lo vuelvo a repetir. Como fue recreado en Cristo, esta nueva naturaleza que portamos ahora en Él es una naturaleza santa, justa, perfecta, completa. Esa es la razón. Si no hubiéramos nacido de nuevo, no podríamos obtener ese nivel de santificación. Daniel Carnero, apartados, sí, pero recreados, esto es lo que fuimos hechos, ¿sí? Marley Rivero, se nos ha impartido la vida de Cristo, sí, definitivamente. Entonces, hay un proceso de santificación en el alma, pero Dios ya nos declara santos, no porque sea una declaración, porque nos hizo santos, nos hizo justos, y esta justificación está ligada a esa santidad. Entonces, ese es el motivo por el cual en Cristo tenemos todo. El religioso cree que va a alcanzar esa santidad por sus obras. Y normalmente la religiosidad, ¿qué dice? ¿Qué hace? La conducta de lo que te abstengas te va a llevar a la santidad. Te haces más santo. Entonces ahí hay una gama de abstenciones. Pero todo eso son reglas establecidas por hombres. También están en la ley, inclusive. Son divinas algunas de ellas, pero no llevaban a la recreación que nos pone un Espíritu Santo. Nosotros tenemos un Espíritu Santo con E minúscula, que es habitación del Espíritu Santo con E mayúscula. Por eso el Espíritu recreado del hombre es el nuevo lugar santísimo en el nuevo pacto. Entonces, realmente usted puede decir, ¿yo soy santo? Sí, sí es santo. Usted puede preguntar, ¿yo soy perfecto? Sí, sí es perfecto. Ese es sinónimo de justo. Cuando estudia la palabra justo, el sinónimo es perfecto y santidad absoluta. ¿Sí? Esto está en nuestro espíritu recreado en Cristo. Nuevo nacimiento, nueva naturaleza. Entonces, el religioso por desconocimiento, por eso le digo que esta doctrina de la religión sí ha penetrado entonces a la iglesia. Y vemos en muchísimos lugares personas que están haciendo ese esfuerzo por alcanzar esa santidad, por esfuerzo propio. Y segundo, que si ellos llegan a tener cierto comportamiento, Dios los va a bendecir. Eso es religiosidad. Sí, claro. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué ya no decimos Dios le bendiga? A ver qué dicen nuestros alumnos. Bueno. ¿Por qué ya no decimos Dios le bendiga? ¿Por qué? Vamos a esperar a ver qué dicen los alumnos. Alguien se enojó, puso una carita fea, le mandamos abrazos de todas maneras. Es que la religiosidad se va haciendo tradición. ¿Sí? ¿Por qué nosotros no decimos Dios le bendiga? Es por causa de un entendimiento de qué. Vamos a ver, ¿sí? La religiosidad. Dice Brenda Cruz, porque ya eres bendecido. Juan dice, porque ya estamos bendecidos. Sí, porque ya fuimos bendecidos, dice Arturo Magaña. Sí, definitivamente. ¿Y qué nivel de bendición se nos dio? Va a ser la siguiente pregunta que le hacemos a los alumnos. ¿Qué nivel de bendición? Ya somos bendecidos en Cristo, definitivamente. Entonces, ¿ya no estamos esperando la bendición? No. ¿Ya no? Ya somos bendecidos. Estamos bendecidos porque fuimos bendecidos con toda bendición. Toda. Lo que habla Efesios. Sí, porque la bendición no es algo, es alguien. A nosotros se nos bendijo con Cristo.
Y ojo, porque mucha gente dice, bueno, es que nada más se refiere a bendiciones espirituales. No. Cuando dice la Escritura, bendecidos con toda bendición espiritual, aprenda este principio, por favor, ¿eh? Fíjese bien, ponga mucha atención. Porque cuando dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, la traducción más exacta es, fuimos bendecidos con toda bendición. Repita conmigo, toda bendición. Y cuando dice espiritual, la traducción es, que proviene del ámbito espiritual. O sea, proviene de Cristo, proviene del ámbito espiritual, pero la bendición es total, absoluta, incluye todo. Porque otra vez, la bendición es Cristo y en Cristo se nos fue dado todas las cosas. Claro. Por eso es que otra vez, la religiosidad no le permite ver al creyente que ya fue bendecido. Entonces anda buscando la bendición por medio de sus obras. ¿Sí me explico? Sí. Por eso es que la bendición es totalmente, ¿cómo le diré? Esclavizante, estresante y muy frustrante. Creo que teníamos unas anotaciones que quería que dijera, esposa. Pues son parte de lo que ya has comentado. Ya he comentado. Sí. ¿Cómo opera? Por medio de obras, por comportamiento, conductas, ritos, tradiciones. Normalmente tiene un libro sagrado. Ok, este es un punto muy importante. Porque tenemos normalmente, y lo voy a decir específicamente, México y Latinoamérica, una sociedad religiosa. No nacida de nuevo, aunque gracias a Dios cada vez hay más nacidos de nuevo, ¿sí? Háganos el favor de compartir para que estos 20 minutos que quedan todavía más personas tengan acceso a esto. Vivimos en una sociedad religiosa. ¿Cuáles son las características de nuestra sociedad religiosa? Vamos a ver qué nos dicen los alumnos, porque esto es bien importante para que sepamos cómo estamos siendo bombardeados, ¿sí? Por esa filosofía de la religión, cómo están siendo bombardeados nuestros hijos, cómo estamos siendo criticados por una sociedad religiosa, ¿sí? Estamos siendo criticados por una sociedad religiosa. ¿Cuáles son las características de una sociedad religiosa? Vamos a ver qué nos dicen los alumnos, porque este es un tema apasionante y muy importante. Sí. ¿Qué le parece si mientras saluda a personas, esposa? Ay, bueno, déjame ver quién está por aquí. Samuel Rodríguez, saludos desde... Ay, se me fue. Spring, Texas. Spring, Texas. Luz María Palomeque. Póngase sus lentes, no hay problema. Gerardo Calvilla. Saludos desde Nuevo Laredo, Tamaulipas también. García Arellano. Mire, yo me los pongo. Ok, dice. Dari Suárez. Dice, aquí ya hay respuestas porque usted no se quiere poner los lentes. Dice Arturo Magaña, hay una sociedad hipócrita. Sí, suena muy fuerte, pero es verdad. Quieren hacer para merecer. Sí, Luisa Ferreiro dice que hay mucha ceguera. George Duarte dice que es una sociedad donde hay manipulación. Si estamos hablando de la sociedad religiosa, ¿cuáles son las características de una sociedad religiosa? Que es donde nos estamos moviendo, una sociedad religiosa. Vamos a ver qué más dicen los alumnos, ¿sí? Y recuerde que no estamos en una crítica, estamos analizando. Viven en una apariencia, pero no hay una verdadera transformación. Esto es muy exacto, claro. Saludamos a Gloria Mendoza también. Claro, se vive de apariencias. En esta sociedad religiosa hay un gran nivel de apariencia. Don Manolo Ruiz, un abrazo hasta Guatemala. Fuerte abrazo, mi querido Manolo. Legalismo, pues no tanto. La sociedad religiosa no entra tanto en un legalismo, al contrario. Son más liberales. Viven en una liberalidad espantosa. Ritos, ceremonias, apariencia, hipocresía, sí. Fíjese que estamos hablando de sociedad. Dice Juan Carlos, una sociedad de doble vida. Claro, precisamente por eso estamos viendo esto, ¿verdad? Hacen todo, tienen toda la libertad para hacer todo y el fin de semana ya se ponen en cuenta con el Señor. Sí, claro. Dice soberbia de acuerdo al grado de supuesta espiritualidad. Sí, el religioso también tiene a eso. Estamos hablando de la sociedad religiosa, sociedad. No se vaya con los religiosos de la congregación. Una sociedad como la mexicana, como la guatemalteca, sociedades religiosas. Desconocen su herencia y esperan recibirla cuando mueran también.
El religioso se guía por rituales, normas y tradiciones de hombres, sí, pero hábleme de la sociedad religiosa. Hábleme más de esta sociedad. ¿No viven en los absolutos de Dios? No, exactamente. Pueden negociar los principios de Dios, se pueden dejar guiar por toda la influencia de este sistema porque no tienen un entendimiento claro ni para qué ni por qué están aquí. Definitivamente son una extensión del sistema del mundo. Cristo no es el centro, siguen una cultura, claro, así es. Viven de acuerdo a las culturas de los lugares. Claro, sí. Por eso se adaptan. son muy religiosos, pero pueden estar sacrificándole ¿cómo te diré? Figuras, pueden estar haciendo mandas, pueden estar, haciendo tantos actos religiosos de esa sociedad. Otra de las cosas es que descalifican a otras personas porque ellos se sienten que están cumpliendo con ciertas reglas y normas y tienen la libertad y el poder de descalificar a otras personas. Bueno, ese es el religioso. Pero la sociedad religiosa es una sociedad de mucha apariencia, no conoce a Dios, y le voy a decir una de las características principales. Son sociedades que dicen ser cristianas, pero hacen a Dios a su modo. Es una sociedad que donde Cristo no es la prioridad en lo más mínimo. Son sociedades que del libro llamado la Biblia buscan lo que les conviene. Para que se adapte a sus vidas. Exactamente, ya le dio al clavo. La sociedad religiosa quiere que Dios se adapte a lo que ellos quieren. No se rigen por los principios escriturales. Y ojo, entendemos hoy que los principios escriturales vigentes del nuevo pacto los podemos vivir por causa de la nueva naturaleza. Quiero que eso quede claro, ¿sí? Pero la sociedad tiene una doble moral. Por eso decía usted, pueden vivir toda la semana una vida increíblemente incorrecta, pero el sábado se ponen a cuenta con Dios. La Babel actual interpretan y presentan a un Dios que no es Dios, por supuesto. Claro. Nuestro querido Daniel Melgar de allá de Guatemala. Así es la sociedad religiosa. Pueden proponerle a Dios que ponga ciertas cosas para su beneficio. Pues es que ellos buscan al Dios del beneficio. En otras palabras, no es el Dios de la Biblia. Dicen que tienen al Dios de la Biblia, pero realmente no. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Usted puede oír a la sociedad religiosa, a muchos que tienen religión, hoy estar a favor del aborto, estar a favor de el matrimonio homosexual. Porque ellos dicen, bueno, pues es que Dios ya debería actualizarse. Entonces la pregunta que se le tiene que hacer a esta sociedad religiosa, defínase, tengan los pantalones para definirse, sean valientes. Si el Dios suyo no es el Dios de la Biblia, díganlo. Pues sí. Es que realmente me explico. no lo conozco. No estoy enojado, ¿eh? No, qué bueno. Pero debiera hacer eso. La sociedad debiera decir, ok, como yo creo en el matrimonio homosexual, entonces mi Dios no es el Dios de la Biblia, punto. Pero como es una sociedad hipócrita, es una sociedad que decía ahorita, no me acuerdo quién más, quiere hacer a Dios a su manera, le propondrán a Dios que actualice la Biblia. De hecho, ayer estaba oyendo un comentario de que hay un pastor en Brasil que está pidiendo que se haga una nueva traducción de la Biblia donde los versículos que hablan de que Dios no aprueba la homosexualidad sean cambiados para que Dios se modernice. Acepte eso. Sí. Entonces, ese es un pastor, tiene nombre. Ya hay inclusive, ¿sí? ¿Cómo te diré? Denominaciones que ya casan a personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué vemos? Provocan una sociedad religiosa. No estamos enojados, familia, no estamos en un plan crítico, estamos describiendo, dice el pastor Sergio, sociedades religiosas permeadas por los ismos, por supuesto. Ahí están en una sociedad religiosa vemos los ismos y se produce algo que se llama sincretismo. El sincretismo es la mezcla de principios escriturales o bíblicos, ¿sí?, con paganismo. Daniel Melgar dice, una sociedad que vive en tinieblas. Dice, a quien no se les ha revelado, llama lo bueno malo, por supuesto.
Esa es la sociedad religiosa. Dice que si cambiamos, preguntan por el horario de transmisión. Es que recuerde que estamos a las 7:15 tiempo de Chihuahua, tiempo del Pacífico. No es que cambiamos la transmisión, nos ajustamos el horario en esta zona. Sí, esa es la respuesta. Dice Marley Rivera, una sociedad religiosa no respeta los diseños de Dios, claro, sino todo es a su acomodo. Buenísima definición, Marley, que es una fan destacada del programa. Exactamente. Lo que hace la religión, la sociedad religiosa es esa. Ahora, qué triste que esta sociedad religiosa se va a encontrar un día de frente con Dios y no va a tener ninguna excusa para cuando Dios le juzgue a esta persona que puso su fe en un sistema religioso que no le da autoridad a la palabra en la totalidad. Está buscando los beneficios. La introducción a la práctica y fe religiosa de elementos provenientes de otras religiones resultando en la pérdida de la integridad y en la asimilación de la cultura que le rodea. Claro, por eso vemos de que en muchas ciudades o en pueblos indígenas usted ve al sacerdote pues utilizando fetiches de las religiones de la cultura de ese lugar. ¿Sí? Esa es una sociedad religiosa. Saludamos a Elena Pinoncelli, querida Elenita, Nayeli Cruz Martínez. Entonces, le pregunto aquí a nuestros alumnos para que usted les dé oportunidad, por favor, Patica. Sí, no, claro, no yo se estaba acelere. muy calladita. ¿Ha entrado la religiosidad a la iglesia? Yo sé que van a decir que sí, pero dígame, ¿cómo ha entrado? ¿En qué? ¿En qué se manifiesta la religiosidad? ¿Cómo se manifiesta? Por esto todos estos sismos son tan peligrosos. Yo le pido que nos diga usted si ha permeado la religiosidad, ha penetrado la religiosidad a la iglesia del Señor. Pero explique cómo y cuáles son esas características para que podamos ver y describir y estar atentos a no hacernos religiosos. ¿Sí? Sociedades religiosas se hacen incluso ecuménicas, por supuesto. Como no aceptan el señorío de Cristo, las sociedades religiosas, ellos dicen que todas las religiones son buenas. ¿Sí? Que todas las religiones llegan a Dios. Sí, llevan a Dios. Y entonces se puede hacer fácilmente, se puede generar el ecumenismo. Son conformistas, dice, sí. Bueno, vamos a la pregunta ahora para los alumnos es características de cómo ha permeado la religiosidad ya en la iglesia, para que veamos que de esto nos tenemos que cuidar. Estar alerta. Estar alerta, porque otra vez, el reino, tenemos que entender lo que es una dinámica, los que estamos en el reino de la vida de Cristo en nosotros. Viviendo doble moral, bueno, sacando a Cristo de la centralidad para centrarse en el ser humano, por supuesto. Esta es una de las características de la religiosidad. Un evangelio antropocéntrico, no cristocéntrico. Aquí estamos viendo la religiosidad, la doble moral también. La teología de la prosperidad, la hiperfe, la guerra espiritual, coaching cristiano, todo eso. Como teología es religiosidad también, por supuesto. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos ver cómo ha penetrado la religiosidad en la iglesia? Qué bárbaros, qué buenos alumnos tenemos. Muy buenos alumnos adelantados. Excelentes participaciones. Vamos a esperar un poquito más para que también veamos de qué manera práctica ha permeado la religiosidad. Y va a haber cosas pues, que no van a gustar, ¿verdad? Por ejemplo, Selene, cuando se sobreponen los deseos propios ante el propósito eterno. Claro, eso es religiosidad. Controlando a la gente es religiosidad. Pero también es religiosidad confundir. Dice Wilson, las religiones toman pasajes bíblicos para formar sus ideologías. Claro que sí. La ignorancia de la verdad presente. Claro, Leti. La ignorancia de la verdad presente es una de las causas. Los pilares. Causas por las cuales se practica la religiosidad. Excelente. Alcanzar milagros por medio de ayunar, practicar u orar determinado tiempo y a ciertas horas es religiosidad. Cuando le das más poder al diablo que a la obra de Cristo, religiosidad. Por supuesto, todo eso es religiosidad, fíjese. Sí. ¿Sí?
El dejar de hacer cosas que no son pecado para agradar a Dios es religiosidad. Todo eso es religiosidad. Fíjese nada más, trato estricto. El estar juzgando a los demás conforme a un parámetro de comportamiento humano, religiosidad. Una mala enseñanza del verdadero evangelio. Esa es la causa de la religiosidad. El reconocimiento de las funciones como títulos. Claro, que sea más importante un título que la función, religiosidad. Laura Piña dice que es por falta de identidad. Sí, pero sí, esas son causas. Sus intereses son totalmente diferentes al propósito de Dios, donde el hombre es el protagonista. También, filosofía de hombres, también es religiosidad. Las causas, falta de identidad, falta de conocimiento de la verdad presente, falta de lo que es estar en Cristo, todo eso, y por supuesto, entra la religiosidad, y entonces hay unos efectos terribles en las vidas de las personas. O sea, estas son características de la religiosidad. ¿Y cuáles son los efectos en la vida de las personas? Vamos a hacer esta pregunta porque se nos fue el tiempo. No se les forma la vida de Cristo. No hay formación de Cristo. ¿Qué otro efecto hay para el que practica la religiosidad? No tienen una mentalidad de gobierno. Se hace codependiente del hombre. No hay mentalidad de gobierno. ¿Qué más efectos trae la religiosidad? No entienden la posición de autoridad. Les prohíben juntarse con la gente que no cree como ellos también. Les permiten ser controlados. ¿Qué decía usted, esposa? Que no entienden la posición que tienen de autoridad y gobierno. No entienden la posición que tienen en Cristo. Dependencia del hombre. Son niños inmaduros. No hay crecimiento, no hay madurez. Todo es confusión. Están en dos pactos, viven en una dualidad. Viven en una dualidad mental. Fíjese qué terrible, ¿eh? Dice Beto Benítez, ¿dejan de sembrar? Sí, es cierto. Sí. El religioso deja de sembrar. El que es entendido de la verdad presente jamás deja de sembrar. El religioso deja de sembrar porque ya no lo ve el pastor. ¿Sí? El religioso deja de sembrar porque no tiene gratitud por la obra completa. Claro. Hablan de secularidad también. No conocen su realidad. Dualismo del primitivo gnosticismo, juzgan al prójimo. Y fíjese, no hay mayordomía, no hay madurez, claro, aislamiento. Sí, fíjese, y qué triste, sí. Bueno, no dan frutos y bien triste. Llegan a un alto nivel de frustración. Sí, se hacen inoperantes para el propósito eterno. No operan en el propósito eterno. Se abortan su identidad, su autoridad. Pueden abortar hasta su asignación. Pueden abortar su asignación. Se creen santos por sus propias obras, no hay cambio de mentalidad. El religioso también cree que Dios le va a contestar todas sus oraciones fuera del diseño. El religioso quiere arreglar todo por medio de la oración. Se vuelven misticistas. El religioso se hace místico. Todo eso, se aíslan, no se juntan, mantienen una mentalidad de oveja. Fíjese qué terrible a todo lo que lleva la religiosidad. No están a gusto con él, claro, hay una insatisfacción. Porque no operan ni siquiera en su asignación. Viven frustrados, ¿no? Ya llorando por sus pecados, están continuamente arrepintiéndose para ser perdonados cuando ya fueron perdonados. Ni siquiera, no llegan al nuevo nacimiento, ese es otro. Hay gente que por practicar tanto la religión no llegan al nuevo nacimiento. Se fija que peligroso es hacerse religioso. Infructuosos, falta de posición, no entienden su posición más bien. Ignoran la posición de otros. Para el sistema la religión es su caballo de batalla. Ve demonios en todos lados el religioso, claro. Vidas sin propósito. Otra característica del religioso, hace muy malos diagnósticos de sus problemas. Digo, ¿qué más quiere, esposa, ya? Es algo terrible, la religión. El religioso ama el dinero también. ¿Sí? El religioso se hace conformista. No vive en la fe, ni en los diseños, ni en los principios. Llegan a una zona de confort. No se sienten aceptados por Dios, claro. No se saben bendecidos. No hay un cambio de manera de pensar. Se hace un fiscal de la iglesia, por supuesto, siempre está criticando, juzgando, controlando. Se fija todos estos sismos, todas estas problemáticas que quieren entrar. Son los fariseos de este tiempo, entrar a la iglesia y desgraciadamente ha entrado. Usted, aquí ya terminamos nuestra clase, usted que es entendido es un antídoto para la religión. Usted entendido
Es un antídoto para la religiosidad. Usted entendido, yo le pido en el nombre del Señor que tiene que ser valiente, no retroceda en lo que ha creído. El religioso no vive la vida del espíritu, vive misticismos. Todo esto es terrible. Ay, perdón. Y quiero ser muy claro, no estamos siendo jueces de ninguna persona. Claro que no. Estamos analizándolo. Estamos viendo todo lo que produce estos ismos y de que nos tenemos que estar atentos para no contaminarnos. ¿Dios ama al religioso? Sí. Sí lo ama, pero no puede vivir ese nivel de vida gloriosa que tiene el hombre del Espíritu, el hombre entendido. Mi amada, hemos terminado la clase de hoy. Muy rápido porque Se nos fue muy rápido bueno, sí. Porque qué bárbaro cómo participaron, ¿verdad? Sí, y muy buena clase estuvimos hoy. Pues saludos a Ricardo, querido Ricardo Ramírez. Un fuerte abrazo para ti, Luisa Ferreiro. Un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy. Cuidémonos de esa, la escritura dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de ello. Repetimos, esposa, mañana a las 12:30 hora del Pacífico tenemos la transmisión del programa con los ministros competentes de la Red de Agua Viva, un programa buenísimo. Sobre todo sirve mucho para las personas que están edificando, principios importantes para la edificación. Mañana a las 12:30. A las 7:30 de la tarde están los jóvenes menores de 18 años. Menores de 18 años. Ellos pueden acceder vía Zoom a la enseñanza porque es para las congregaciones que están dentro de la Red de Agua Viva. No lo hacemos público. Eso es el miércoles. Y luego el viernes. Los jóvenes mayores de 18 años. Igual por Zoom. Por Zoom. A las 7:30. El sábado, los niños. Sí, a las 12 del día. Los niños. Los niños. Y el domingo nuestra reunión semanal a las 12 del día. Así es que no se lo pierdan. También queremos dar muchas gracias a todas las personas que han sembrado en el ministerio. La verdad es que las finanzas son muy importantes para que esto siga avanzando. Yo sí estoy muy agradecido, esposa, con personas que a pesar de la pandemia han sido fieles en sus finanzas al Señor. Fíjese bien, no son religiosos porque no dan porque los vean, son entendidos y por eso siembran. Gracias, porque todo el que siembra seguirá cosechando. Así es que de veras, toda nuestra gratitud para todos aquellos que lo están haciendo. Esposa, no nos queda más que mandar abrazos gordos a todas las personas. Les amamos y están saludando de muchos lados, muchas personas. Gracias por estar aquí. Bendecidos. Nos vemos entonces. Bye bye.